Muy buenos días a todos una vez más. Vamos a trabajar de manera interactiva este taller. Hay mucha información interactiva el día de hoy, pero no se preocupen que todas se las vamos a compartir. Entonces a comenzar con esta parte introductoria del tema de Salmos, eh, que hizo parte de la temática del Congreso Transformados en Adoración en 2020 y se trataba de un taller que estaba titulado Orando y cantando con los salmos. Entonces comenzamos pensando en el significado de la palabra salmos, y la palabra salmos es un sustantivo que se deriva de un verbo en hebreo que es el verbo samar, que significa tañer las cuerdas, hacer música acompañado de la voz, celebrar en canto y música o alabar. También salmos significa o se traduce o se titula en muchas Biblias como el libro de las alabanzas. John MacArthur lo llamó el cancionero de una nación y también es el himnario de la iglesia el día de hoy. Desde la perspectiva de Dios, el autor del libro de los Salmos, desde la perspectiva mejor teológica, el autor de los Salmos es Dios. Obviamente que toda la escritura es inspirada por Dios, incluyendo los Salmos. Y desde la perspectiva humana, se puede identificar a un grupo de más de 7 compositores. El rey David escribió por lo menos unos 74 de los 150 salmos. Los hijos de Coré son responsables de 12 salmos. Asaf contribuyó también con 12 salmos y otros autores incluye, por ejemplo, a Salomón, Salmo 72 y 127, a Moisés con el Salmo 90, que es muy conocido, a Emán con el Salmo 88 y Etán con el Salmo 89. Los 47 salmos restantes permanecen siendo anónimos. Se piensa que otros autores son Esdras, Ageo y Zacarías, ¿sí? Ahora, en contexto histórico, ¿cuánto tiempo pasó desde que se comenzó a escribir salmos hasta que se escribió el último salmo? Y bueno, ¿cuánto tiempo comprende en historia del pueblo de Israel la escritura de todos los 150 salmos? Entonces, el rango de tiempo de los salmos se extiende desde Moisés, más o menos desde el 1410 a.C., cuando se escribe el Salmo 90, hasta la última parte del siglo sexto o principios del siglo quinto antes de Cristo, es decir, el periodo posexílico, y estamos hablando ahí del Salmo 126. Podríamos decir que el primer salmo que se escribió dentro de la recopilación de los 5 libros de salmos que comprenden un solo libro para nosotros de 150 salmos. El primero sería el Salmo 90 y el último el 126. Eso como información de contexto histórico, ¿no? ¿Qué cuentan los salmos? Dos cosas principalmente. Los salmos nos cuentan los hechos de Dios en la creación y la historia, y en segundo lugar nos cuentan también la historia de Israel. Entonces, de alguna manera los salmos son un libro poético que nos siguen contando mejor, nos siguen contando la historia de amor de Dios con su pueblo, ¿sí? Una historia redentora. Entonces, hablando ahora sobre el tema de interpretar los salmos son un libro poético, a diferencia de la mayoría de la poesía en castellano, o la poesía como la conocemos nosotros, que está basada en una rítmica y en una métrica. La poesía hebrea se caracteriza esencialmente por paralelismos lógicos. Así que la manera en que nos vamos a acercar al libro de Salmos para interpretarlo debe ser cuidadosa. Por ejemplo, los salmos se centran en el Mesías, la esperanza y cumplimiento de toda la historia y la religión israelita, de manera que al Mesías se le encuentra muchas veces cuando se quitan los límites humanos o representa al hombre en un estado ideal. Y vamos a dar un ejemplo de esto, y es el Salmo 2, versículo
8, que dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces me acerco a ese verso del libro de Salmos, capítulo 2, y entonces, ¿cómo lo debo interpretar? Recordando que es un texto poético y entonces que no lo puedo aplicar literalmente, sino que es un texto poético que no se refiere ni al salmista ni a nosotros. De hecho, se refiere a Jesús, el Mesías. ¿Y cómo lo sabemos? Mirando el contexto, es decir, el versículo 7. Permítame compartir ahora con ustedes en la pantalla el versículo 7 de, de, esta, de esta porción, el versículo 7. Entonces, a ver si me puedo ubicar bien. A ver, a ver. Aquí, por aquí tenemos... Tengo que bajar un poquito de esto. Ya. Ok, ya lo encontré. Listo, entonces, Salmo 2 lo tienen ahí en la pantalla, ¿cierto? Y entonces el Salmo 2:8, voy a subrayarlo, dice lo que acabamos de leer. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Sabemos que es un texto poético y que No se ve, no se se está ve. viendo otra pantalla. Ahorita antes sí habías abierto Bible Gateways, entonces tal vez Ok, vuelvo. vamos a volverla a poner y confirmamos que sí se vea. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Si ahí en el subrayado, voy a colocarle amarillo. Oh, se salió de la sesión. Bueno, dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Es un texto poético, no se refiere ni al salmista, no se refiere a nosotros. ¿Cómo lo confirmamos? Por el contexto. Vamos al 7, el anterior, y lo vamos a subrayar de azul. Y entonces dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces ese es un texto poético, profético, porque se refiere a Jesús. ¿Cómo confirmamos que entonces el verso 8 no se refiere a David, no se refiere a nosotros, pero se refiere a Jesús? ¿Solamente por el versículo 7? No. También nos vamos a tener que apoyar en el testimonio interno o la evidencia interna de la Biblia. Y vamos a ir aquí más abajo, ustedes están viendo Hechos 13, ¿sí? Hechos 13, 33, y le vamos a colocar amarillo. Y entonces aquí dice, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces, Hechos confirma que el texto de el versículo 7 del Salmo 2 se refiere a Jesús, lo cual confirma que el versículo 8 no se refiere ni a David ni a nosotros, de manera que es incorrecto tomar el versículo 8 y decirle, por ejemplo, a este grupo de hombres, hermanos, vamos a pedirle al Señor que el Señor nos va a dar las naciones como herencia suya. A ver, todos pidan naciones, ¿cuál nación quieres tú? Esa no sería una forma correcta de interpretar el texto, ¿cierto? Entonces, volviendo aquí al contenido del PDF, nuestra interpretación de los salmos debe tener en cuenta asuntos como la poesía hebrea. Los libros poéticos representan tres clases de poesía. La primera, la lírica, que era originalmente acompañada por la lira o el arpa y comprende la mayoría de los salmos. Entonces, un asunto importante para tener en cuenta, mucha de la poesía de los salmos es lírica, es poesía para cantar, son oraciones o poemas o canciones que también podemos nosotros hoy cantar, y por eso hacemos con Walter el ejercicio de, bueno, de vez en cuando nos sentamos y arreglamos un salmo, le colocamos música y lo parafraseamos un poquito para poderlo cantar nosotros con un poco más de rima, porque esa poesía es hebrea, es de un tiempo muy antiguo y no corresponde a nuestra manera eh, de hacer poesía el día de hoy, ¿no? Entonces, esa es la poesía lírica. La segunda sería la poesía didáctica,
que es muy similar a los proverbios. Entonces, la poesía didáctica que enseña principios sobre la vida, principalmente en forma de máximas o se llaman aforismos, sentencias doctrinales, que comprenden proverbios y eclesiastés. Y también está la poesía dramática, que es la que se desarrolla en forma de diálogo poético, y eso comprende al libro de Job y Cantares. Entonces Job, Cantares es poesía dramática, Proverbios, Eclesiastés es poesía didáctica, y el libro de Salmos es más poesía lírica. Entonces hay figuras, muchas, 10 figuras tengo aquí en el contenido, pero solo vamos a mirar 3. Hay figuras del lenguaje comunes en la poesía hebrea, como son el símil, la metáfora, la implicación, la hipérbole, la pregunta retórica, la metonimia, el antropomorfismo, el zoomorfismo, la personificación y la sinécdoque. Vamos a ver la primera, un ejemplo nada más. El símil, que es una comparación entre dos cosas que de alguna manera se asemejan, y ustedes pueden escribir o mirar ahí rápidamente en sus Biblias, por ejemplo, el Salmo 131. Salmo 131. A ver. Salmo, sí, 131, versículo 2, que dice: sino que he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mi alma. Entonces, el como niño 2 veces nos explica lo que nos dice la primera figura. El símil es una comparación, entonces. Perdón, es que tengo 2 Biblias abiertas. Sino que me he calmado y ha callado mi alma. ¿Cómo se ha calmado, cómo se ha callado el salmista en su alma? Como un niño destetado en el regazo de su madre, o como un niño destetado que reposa. Así está el alma del salmista. Ese es el primer ejemplo, solo para ver uno y quizá 2. Un segundo ejemplo puede ser el antropomorfismo. Antropomorfismo, la número 7, que es donde se hace referencia a Dios asignándole una parte del cuerpo humano. Entonces miramos el ejemplo de Salmo 18:15. 18:15, que dice: entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Entonces, déjenme, a ver, y lo coloco allí. Y ya lo ven, ¿cierto? Salmo 18:15. Entonces dice: entonces apareció el lecho de las aguas, como si nos estuviera contando una historia, ¿no? Entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. Y ahora aquí viene la figura antropomórfica. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Entonces ya nosotros nos imaginamos a Dios con ese lenguaje, nos imaginamos a Dios que tiene nariz, nos imaginamos a un Dios que está sentado con autoridad dando órdenes, ¿sí? O reprendiendo el mar, o nos imaginamos a Jesús allá calmando la tormenta, y todas esas figuras entonces tienen ese propósito, ¿no? Vamos a retirar esa pantalla y volvemos con el PDF. Y bueno, tienen 10 figuras allí para que ustedes las aprovechen, ese recurso. 10 figuras importantes del lenguaje. Ahora entonces, más sobre Salmos, el asunto del tema gramatical. Hay algunas figuras gramaticales que se deben observar en los Salmos, como son: primera, paralelismo sintético, cuando hay relación entre dos expresiones o palabras dentro de un mismo verso o estrofa. El segundo, el antitético, cuando dos expresiones o palabras son contrarias u opuestas dentro de un mismo verso o estrofa. El tercero, el paralelismo sinónimo, cuando dos expresiones o palabras dentro de un mismo verso o estrofa tienen el mismo significado. El siguiente, paralelismo emblemático, cuando una expresión o palabra dentro de un mismo verso o estrofa tiene características singulares y representa o simboliza algo
o a alguien. Se le puede llamar también paralelismo simbólico. Una adición aquí sería la palabra Selah, que es una palabra que a muchos inquieta cuando la encontramos en los salmos y se traduce como eh, detente y escucha, medita, haz una pausa, piensa en esto. También puede sugerir que va a ocurrir un interludio musical, pero es un signo litúrgico y tiene ese propósito, ¿no? Especialmente de que hagamos una pausa y meditemos. Meditar, dice M. Bounds, que no está ahí en el contenido, pero se los comparto para que aprovechemos ese significado, ¿no? Meditar está conectado con la oración. Meditar es como encender el fuego para que nuestra oración eh, tenga propósito, ¿no? Si no meditamos en la palabra del Señor, si no meditamos en lo que hemos estado leyendo de un salmo, por ejemplo, nuestra oración no va a dar en el blanco, ¿sí? Necesitamos reflexionar, meditar, masticar el texto o el poema y después entonces sí, orar con él, cantar con él y expresar también nuestra adoración. Ahora vienen tres cosas importantes dentro de esta parte gramatical que las vamos a estudiar ahora con la biblioteca o el software bíblico Logos. La primera, existen los salmos quiásmicos que tienen un orden cruzado, es una figura basada en la repetición y se trata de un paralelismo cruzado, es decir, la repetición de una figura sintáctica de forma cruzada o invertida. Yo creo que las anteriores figuras gramaticales, sintético, paralelismo sintético, antitético, sinónimo, emblemático o simbólico, se utilizan, se aplican dentro de esta clasificación de los salmos como quiásmicos, estróficos y acrósticos. Entonces vamos a usar el primero, el primer ejemplo, el Salmo 1, para revisar rápidamente en la biblioteca Logos cómo luce un salmo quiásmico. Vamos a salir de allí y vamos a traer ahora la biblioteca Logos a la pantalla. La pueden ver, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos todos los 150 salmos están clasificados como salmos de lamento, los de las bolitas azules, salmos de realeza, estas bolitas naranja, ¿sí? Salmos de sabiduría, estas amarillas, salmos de agradecimiento, estas verdecitas, los que son himnos, salmos que son himnos, estas que son como naranja un poquito más oscuro, los de confianza, azul aguamarina, bolitas de azul aguamarina, ¿sí? Son 3, 4, 6 salmos de confianza. Los de alabanza, ¿sí? Estas rojas. Entonces ahí está la clasificación. Como dijimos que íbamos a revisar el ejemplo de Salmo 1 como salmo quiásmico, entonces en este conjunto de bolitas, ¿dónde encontraríamos el Salmo 1? Yo ya lo veo, pero voy a ayudarles recordando lo siguiente. El Salmo 1 es parte del libro 1 de Salmos, ¿no? Entonces aquí a mi izquierda, si toco libro 1 en la pantalla, a mi izquierda donde dice libro 1, ustedes ven que ahora se resaltan todos los salmos que corresponden al libro 1. Y ya veo el Salmo 1 dentro de los salmos de sabiduría. Ya lo encontré, son las bolitas amarillas y es la bolita chiquitita que dice 1. Entonces ahora voy a ir al 1 y pico ahí. Y en el 1 ahora se me abre el salmo y me muestra que este es un salmo quiásmico. Voy a repetir que es quiásmico. Es una figura basada en la repetición. Se trata de un paralelismo cruzado. Eso suena enredado, ¿no? Es decir, la repetición de una figura sintáctica de forma cruzada o invertida. Y no entendí nada. Pero vamos a mirar el salmo en la pantalla y eso nos ayuda y lo vamos a disfrutar más cuando lo vemos en la pantalla y decimos, ay, tan bonitos los salmos que son quiásmicos, ya entendí. Miren la forma como se estudia un salmo quiásmico. Entonces ahí está la letra A al principio, dice, el hombre justo no está junto a los malvados, ¿sí?
Y entonces es quiásmico porque hay un paralelismo cruzado, o sea, hay una información dentro del poema que se conecta con otra información dentro del poema, pero que no están cerca la una de la otra. Entonces se tienen que conectar con letras. Y entonces ponemos la A con la A. Si se dan cuenta, la A está arriba con una A mayúscula que también está abajo. Miren el paralelismo. Arriba dice, el hombre justo no está junto a los malvados, ¿sí? Porque dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Todo eso es lo que no hace el hombre justo. No está junto a los malvados. ¿Con qué es paralelo eso? Con la A de abajo, con el hombre malvado que no está junto a los justos. Y entonces dice el verso 5, por tanto, no, otra vez los negativos, no, esos son imperativos negativos, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, si ven que se conecta el versículo 1, ¿con cuál versículo? Con el 5, ahí está el paralelismo, y entonces por eso este salmo es un salmo quiásmico. Ahora, la letra B se conecta con la B, es decir, el versículo 2 se conecta con el 6. La letra B de arriba del verso 2 dice, el hombre bendecido elige la ley de Dios. Y la letra de abajo dice, Dios escoge al hombre recto. ¿Sí? Entonces dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Entonces, eso es lo que escoge, lo que elige el hombre bendecido. Elige a Dios, al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. Y en la B de abajo Dios escoge al hombre recto, porque el Señor conoce el camino de los justos. Sí, y también dice que conoce el camino de los impíos, el camino de ellos perecerá. Y así funcionan los quiásmicos. El C, las letras C con la C también, el árbol verde ilustra al hombre justo, y en la letra C del versículo 4, la paja marrón ilustra al hombre malvado. Por eso este Salmo 1 es un salmo quiásmico, esa es su estructura del género, como ustedes ven en la columna de la izquierda, del género de los salmos de sabiduría, hace parte del libro 1 y autor, entonces este es de los salmos que decíamos hace un ratito que son anónimos, son más de 40 salmos anónimos, su estructura es quiásmica y la temática de este salmo, ¿qué temas toca? Bendición, compromiso, consejería, discipulado, disciplina, educación. Entonces esta clasificación que nos regala la Biblioteca Logos es de lujo, eh, y es un recurso maravilloso para poder hacer el estudio de salmos. Dejamos ahora el conjunto de las bolitas, de las 150 bolitas ahí, y vamos a continuar con el PDF un momento. Ya regresamos a la Logos. Ahí lo tienen. ¿Sí? Tenemos el PDF nuevamente. Entonces sigue el salmo estrófico, que es una combinación de versos dividida en estrofas. Entonces un ejemplo el ejemplo por excelencia de salmo estrófico, pues curiosamente es el Salmo 23, ese salmo que tanto amamos, el Salmo 23. Volvemos ahora a la Biblioteca Logos y entonces hagamos el mismo ejercicio. ¿Dónde estará esa bolita? La del número 23. Y entonces rápidamente pienso, libro 1, creo que ahí está todavía en el libro 1. Entonces señalo libro 1 acá a mi izquierda y se resaltan todas las bolitas que corresponden al libro 1 de Salmos. Y lo busco dentro de ese conjunto de géneros, alabanza, confianza, sabiduría, realeza, lamento. ¿Cuál será? Pues ya solamente por el conocimiento que tenemos previo de este salmo, decimos rápido, este es un salmo de confianza, ahí está, el Salmo 23 y está la bolita azul agua marina y entonces tocamos en esa bolita y se nos abrió el Salmo 23 que dijimos que era estrófico, ¿no? Entonces está dividido ahora aquí, este salmo estrófico, por estrofas. La primera estrofa corresponde a los versículos 1, 2 y 3. Ustedes la ven ahí en la presentación de Logos. Entonces, para esa estrofa, un título, El Señor es un pastor, del versículo 1 al 3. Segunda estrofa, versículo 4, versículo 3, segunda parte, y versículo 4. Entonces, la guía y consuelo del Señor es el título para esa segunda
estrofa. Y comienzo a ver que el énfasis o el personaje principal del salmo estrófico es el Señor. Tercera estrofa, versículo 5, el Señor nuevamente protege y provee para los suyos. Y última estrofa, versículo 6, nuevamente el Señor, permaneciendo en la casa del Señor. Entonces, si usted, por ejemplo, va a predicar el Salmo 23, ya ahí tiene una ayuda. Solo al hacer el estudio gramatical, ¿sí?, el estudio de la estructura del poema, y tiene una parte de la investigación muy avanzada si va a enseñar sobre el Salmo 23 y la relación que tienen esas letras que están encerradas con minúscula, ¿no? La A, la B y la C, ¿sí? Cuando la C, por ejemplo, dice Él restaura mi alma, se conecta con la C del versículo 4 que dice porque tú estás conmigo. Entonces se refiere al Señor que hace cosas en nuestra vida. Él restaura mi alma, Él está conmigo en el verso 4, en la C. Vuelve otra C allí, dice tu vara y tu callado. Él usa una vara y un callado para infundir aliento en nuestras vidas. Y vamos al último versículo, la C del 6, y en la casa del Señor. Y Él tiene una casa a la cual Él quiere llevarme para que esté para siempre junto a Él. Dejamos ahí el Salmo 23, ¿cierto? Salimos rápido y nos regresamos al PDF. Y en el PDF dice que hay un último salmo que es el salmo acróstico, donde cada línea se ordena conforme a una letra del alfabeto hebreo. Entonces ya sabemos un poco más de acrósticos, ¿cierto? De pronto en el colegio hicimos acrósticos alguna vez, o en la iglesia. A mí me pasó que en la iglesia, cuando éramos niños, en la Alianza Cristiana Misionera, hacían concursos de acrósticos en la iglesia infantil, en la escuela dominical. Entonces yo recuerdo bien que se podían hacer acrósticos bíblicos. Un ejemplo del salmo acróstico sería el Salmo 10. No lo voy a poner por una razón. ¿Saben por qué? Porque está en español, y al estar en español no está escrito como en hebreo, y en hebreo sí está en el orden del alfabeto hebreo, pero en español no. Al traducir a español esos textos ya no tienen las mismas letras. Pero voy a darles un ejemplo de un salmo acróstico moderno. Vamos a ubicarnos aquí también en la pantalla y vamos a mirar algo bien especial. Esperen un segundito, lo pongo en primer plano. Ya, este es. Y luego lo comparto con ustedes rápido. Ahí está. Y compartimos el sonido porque van a escuchar algo rápidamente. ¿Listo? Entonces, tienen ahí en su imagen un texto, una pantalla que dice cantando salmos, ¿cierto? Y dice Dios en tiempos de aflicción. Este es un salmo acróstico que escribí cuando comenzó la cuarentena, la pandemia, en el 2020. Entonces nos pusimos con la iglesia a hacer un ejercicio durante esos meses de encierro para o sea, aliviar un poco la crisis, porque todos estábamos viviendo una crisis, ¿sí? Y entonces, para enfrentarnos a eso tan fuerte que fue esa época, cada hermano en la casa estaba tratando de hacer su propio salmo basado en las letras iniciales de su nombre. Entonces cada uno tomó su nombre, yo en este caso José Rueda, y entonces elaboré un salmo basado en salmos, pero que fuese acróstico usando las letras iniciales de mi nombre. Y quedó más o menos así. Lo voy a poner en su pantalla para que ustedes lo puedan ver y escuchar. Junto a aguas de reposo tú calmas La J de José. mi sed. Oveja de tu prado soy, Jesús mi buen pastor. Sean gratas las palabras de mi boca, mi Señor. Entonaré alabanzas, firme está mi corazón. Junto a aguas de reposo tú calmas mi sed. Oveja de tu prado soy, Jesús mi buen pastor.
pastor. Sean gratas las palabras de mi boca, mi Señor. Entonaré alabanzas firmes a mi corazón. Rugen enemigos que aborrecen tu esplendor. Un gran rey le da su aliento al mundo con su voz. En tiempos de aflicción Él es amparo y protección. Dios de gracia y gloria, nada bueno Él niega a los que andan en integridad. Rugen enemigos que aborrecen tu esplendor. Un gran rey le da su aliento al mundo con su voz. En tiempos de aflicción Él es amparo y protección. Dios da gracia y gloria, nada bueno Él niega a los que andan en integridad. Dios da gracia y gloria, nada bueno Él niega a los que andan en integridad. 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 Muy bien, entonces este es un ejemplo ya cantado y bien elaborado sobre la construcción de un salmo acróstico, que esa es una de las cosas que nos propone el, el asunto gramatical de los salmos, ¿no? Entonces, salmos, recuerden, quiásmicos, estróficos, acrósticos, ya perdimos el miedo a eso, no le vamos a tener miedo nunca más a estudiar salmos de manera gramatical o a hacer este ejercicio exegético con más alegría, con más deleite, porque de verdad que se encuentra mucha riqueza al acercarnos a los poemas de los salmos de esa manera. Entonces, tema básico en los salmos, número 1, hay una realidad horizontal o temporal, es decir, el tema de los salmos tiene que ver con las relaciones interpersonales y con la vida temporal. Pero también el tema de los salmos número 2 tiene que ver con una realidad vertical o trascendental, es decir, tiene que ver con mi relación con Dios, ¿sí? Ahora, Cristo en los salmos. Cristo en los salmos, obviamente que muchos salmos señalan directamente la venida del Mesías y rey descendiente de la línea de David. Y como Cristo descendía directamente de la línea real de David, Él es el león de la tribu de Judá y de Judá desciende el rey David y el rey Jesús. Entonces los salmos mesiánicos a menudo se refieren a Él como hijo de David o usan a David como un tipo de Cristo. Y algunas profecías mesiánicas específicas y sus cumplimientos incluyen, por ejemplo, la lista que va a continuación. Dice profecías sobre Cristo en los salmos. Entonces, este recurso que ustedes van a recibir también tiene profecías de Cristo en los salmos. ¿Cuál es el salmo donde específicamente está la profecía? Y luego a la derecha el cumplimiento. Y si quieren hacer, miren allí, pongan su atención en la número 4, 5, 6 y 7, que se refiere al 22, que es un salmo que ya sabemos que es por excelencia mesiánico, ¿no? Entonces la primera en el punto 4 dice: Dios desamparará a Cristo en su momento de agonía, porque precisamente en Mateo y en Marcos Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso se dice en el Salmo 22.1 y también se repite en las palabras de Jesús mientras está en la cruz. Y así el siguiente, ¿no? Cristo será objeto de escarnio y ridículo, o las manos y los pies de Cristo serán perforados, o apostarán por la ropa de Cristo. Sí, se van a repartir sus vestidos con la suerte, o los huesos de él, ninguno de sus huesos será quebrado, como dice el 34:20, así lo dice en Juan 19, etcétera. Entonces, ese es un asunto importante, ¿no? La profecía de Jesús, sobre Jesús en los salmos. Y ahora un recurso que
Yo le doy gracias a Dios porque se los puedo compartir hoy, que me cambió la vida a mí. Este recurso ha sido de los más extraordinarios que he recibido para estudiar la Biblia. El rectángulo de Cluny. Edmund Cluny fue maestro en el seminario de teología de Martin Lloyd Jones. Entonces, uno de los profesores que influenció la vida de Martin Lloyd Jones para ser el gran pastor y teólogo que fue Martin Lloyd Jones fue Edmund Cluny. Y Edmund Cluny creó un rectángulo y con ese rectángulo él enseñaba a sus estudiantes cómo se hace la exégesis de un texto bíblico del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces, dice que cuando nos acercamos a los salmos, a veces añadimos o quitamos a la línea o idea central del texto que estamos estudiando, a veces le imponemos al texto lo que nosotros queremos que el texto diga, a eso se le llama eisegesis, pero para poder interpretar correctamente lo que un salmo quiere decirnos, debemos extraer cuidadosamente de él aquello que el texto quiere decir a nuestras vidas hoy, a eso le llamamos exégesis. Entonces, como dice Deuteronomio, no añadas ni quites. Ellos no debían pasar por arriba ni por debajo de la línea de la escritura para que pudieran cumplir los mandamientos del Señor. En el caso de la aplicación de ese texto para ellos, para nosotros es lo mismo y más todavía, porque si voy a vivirlo, pues me demanda lo mismo. No le añadas ni le quitas a la palabra del Señor si se trata de obedecerla, pero tampoco le añadas y le quites si se trata de enseñarla, ¿no? De explicarla. Y en Corintios habla de lo mismo, dice que Pablo mismo habla sobre la palabra de Dios y lo aplica a su propia vida para que ninguno sobrepase lo que dicen las escrituras, para que ninguno se vuelva arrogante a favor de nadie. Y en Apocalipsis entonces también dice aquello que ya recordamos, creo que todos recordamos esa advertencia de que si alguno quita de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Y aquí está el rectángulo de Cluny. Ahí está para que ustedes lo puedan ver. Entonces comenzamos abajo en la parte inferior izquierda donde dice punto A y ponemos el texto ahí. Y en este caso está el texto de Levítico 11, 4 al 7, donde se prohíbe comer cerdo. Entonces no podemos tomar el punto A donde está Levítico y llevar directamente la flecha roja hasta la D y decir, bueno, Levítico 11:4-7 dice que no debemos comer, que el pueblo no debía comer cerdo. Y entonces eso se debe aplicar a la iglesia. Punto D. ¿Cómo se aplica hoy el texto a nosotros hoy? Entonces, punto D. Entonces vamos a decir que hoy se va a prohibir comer el cerdo. No, tengo que llevar del punto A, el texto de Levítico, al punto B y preguntarle al texto qué quiso decir el texto para ellos en su entonces. Y entonces aprendemos que eso fue una instrucción de Dios para ellos, para que se diferenciaran de los otros pueblos, ¿sí? De los pueblos paganos, no solamente en la manera en que ellos comían, sino en con quién se casaban sus hijos, a quién vamos a entregarle nuestra hija y a quién adoraban, ¿sí? Cómo era su adoración. Entonces adoraban al único Dios verdadero. Los demás pueblos adoraban muchos dioses, tenían muchos ídolos. Y así sucesivamente, pues esta es una instrucción para que ellos se diferencien de los demás pueblos como el pueblo del Dios verdadero. Cómo luce el pueblo del Dios verdadero y cómo luce el Dios verdadero de este pueblo. Entonces vamos ahora a la C. Haciendo la exégesis correcta, Edmund Cluny dice, arrancamos con el texto, le preguntamos al texto en la letra B qué significaba para ellos en su entonces, pasamos a la letra C, o sea, vamos hasta la cruz y pasamos el texto a través de la cruz, para que después de la cruz, haciendo la reflexión teológica, se llama eso, en la cruz, podamos saber cómo afectó la muerte de Cristo y su resurrección al texto de Levítico para poder saber cómo se aplica ahora, punto D, a la iglesia hoy, ¿sí? Entonces, es el ejercicio. Voy a avanzar porque no nos podemos quedar, pero usted se va a quedar con el material. Entonces usted se va a dar cuenta que al final, como Jesús purificó todas las cosas y Jesús le dice por ejemplo a Pedro en la visión del lienzo que desciende del cielo, no llames inmundo lo que el Señor ha bendecido. Entonces nosotros aprendemos, como enseña John Piper por ejemplo, que si vamos a comer cerdo o si nos vamos a tomar la pastilla de ibuprofeno,
por las dos cosas tenemos que decir, Señor, gracias por esta pastilla, gracias por este medicamento, o gracias por este cerdo. Por favor, bendice estos alimentos, o por favor, utiliza este ibuprofeno para aliviar mi dolor o para alimentar y nutrir mi cuerpo. Sí, entonces, esa es la aplicación correcta de esas verdades bíblicas para la iglesia del día de hoy, cualquiera que sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, pero aplicando esta metodología nos cuidamos, nos protegemos de cometer errores en ese aspecto, ¿no? La interpretación. Entonces, finalmente los salmos son poesía, ¿sí? Esa poesía bella del Salmo 23 está como ejemplo ahí en su material, no se pierdan esa parte. Cómo vemos allí en esa poesía la imagen de Dios como un pastor al comienzo del Salmo, ¿no? La imagen de Dios como un compañero de camino aún en los días más difíciles, pasando por el valle de sombra y de muerte, y luego la imagen de Dios como un hospedador o como un anfitrión que nos recibe en su casa, nos da la bienvenida en su casa, y en su casa moraremos por largos días. Esa es otra cosa bella del texto de los Salmos. Terminamos aquí abajo con los beneficios de orar y cantar los salmos. Nos van a ayudar a ir más profundo en nuestra relación con Dios. Vamos a conocer y disfrutar más a nuestro fiel Salvador Jesucristo, porque como vimos, muchos salmos se refieren al Mesías. Encontramos respuestas y consuelo en Dios y su palabra para nuestra alma. Nos ayuda a memorizar más fácilmente la Escritura. Los salmos llaman nuestra atención sobre la importancia de las Escrituras. Los salmos no llaman la atención sobre el ingenio de sus autores, sino que ponen nuestra atención en Dios y en su palabra. Los salmos nos permiten crecer en una experiencia relacional íntima con Dios, incluso en tiempos de pandemia, ¿sí? Porque eso lo hicimos en tiempo de pandemia, este contenido. Los salmos nos permiten descubrir que las palabras nunca serán suficientes para dar la alabanza de vida al nombre de Dios. Son solo un atisbo de la mejor y perfecta adoración que la iglesia dará a Cristo en la eternidad. Y cité al final a un autor que es Andrew Fletcher de Salton, escritor y político escocés, que dijo: déjame escribir las canciones de una nación y no me importa quién escriba sus leyes. Entonces, importante el significado, el poder, la influencia que tienen los salmos, las canciones del pueblo de Israel en la vida de la iglesia hoy, que es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, hasta aquí. Aquí termina el taller de orar y cantar salmos. Y bueno, gracias a todos por su atención. Yo les comparto a través de Walter todo este contenido para que